Bienvenidos a En Positivo, un programa de Magnates TV. Hoy, en el marco del primer Foro Económico Maturín 2022, tendremos presente a el profesor Norberto Peña, quien es Master Coach, autor del libro El Líder Coach, Escuchando para Actuar. Norberto, bienvenido. Gracias, Alejandro. Otra vez la oportunidad de estar contigo y bueno, enmarcado dentro de lo que es el Foro Económico Maturín 2022, un gran evento que va a tener un impacto importante en las empresas de la ciudad. Y bueno, agradecido por la oportunidad para hablar. Esta es segunda vez que grabamos este video. La primera nos echó broma el audio y tuvimos que volverlo a grabar. Y aquella vez hablábamos mucho de cuál sería esos tips que debe desarrollar una empresa a lo interno para poder generar en sus empleados, en la persona que hace vida dentro de la empresa, ese sentido de pertenencia. De eso va tu tema en el foro. Y bueno, pero quería que nos dieras un pequeño adelanto de qué necesita una empresa para poder generar un sentido de pertenencia de sus empleados. Sí, interesante e importante abordar ese tema en este momento en la economía venezolana y mundial, donde estamos en una especie de reacomodo después de la pandemia, donde aún las empresas se están adaptando al tema tecnológico, la vuelta a lo presencial, la economía mundial venezolana que no termina de arrancar. Entonces es necesario que las organizaciones comprendan que preservar el recurso humano que tiene es algo importante, y no solamente preservarlo, sino que este recurso humano valore y aprecie lo que tiene, en este caso el trabajo, la empresa. Por lo tanto es necesario el desarrollo de un amplio sentido de pertenencia, ¿no? Es el enfoque. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para que en este momento se desarrolle un sentido amplio de pertenencia? Bueno, en primer lugar, mejorar la comunicación, las expectativas creadas, tanto las expectativas del empleado, del trabajador, como las expectativas de los gerentes, líderes, y las expectativas del dueño cuando no sea el propio dueño que sea el líder, ¿no? Entonces, expectativas creadas, expectativas reales, qué se quiere, qué se desea, tener claridad en la visión organizacional. Es importante que todo el mundo en la empresa, la organización grande o pequeña, emprendimiento, gran compañía, tenga claro cuál es la visión que se quiere para los próximos 5 o 10 o 15 años. Debemos dejar a un lado esa visión cortoplacista que hay mucho en América Latina, de que se monta un emprendimiento, una empresa, y en un año, 6 meses quiere estar rico. Si no dio plata en el primer año, ya es un fracaso. Algunos hasta en 6 meses, ¿no? Piensan que si en 6 meses no dio plata, ya no funciona. Siempre me recuerdo la historia del fundador de Halliburton compañía, que le preguntaron por allá en 1900 y tanto, comienzos del siglo pasado, ¿cuándo va a dar beneficio a esta empresa, ¿no? Y entonces él respondía, no, esta empresa está para que mis nietos o mis bisnietos reciban ganancias, ¿verdad? Una persona que hizo inversión pensando en 100 años para tener ganancias, el dueño de Halliburton, principal accionista. Entonces, en América Latina y en Venezuela tenemos muy pendiente la inmediatez, 6 meses, un año, y entonces ahí empiezan las frustraciones, empiezan los problemas, tanto de empleados como de dueños. Pero es que es bravo cuando uno dice el tiempo para que una empresa sea rentable. Hay casos especiales que de repente en un año ya son rentables, pero no es la mayoría de los casos. Cuando se va a estudio, la mayoría de las empresas comenzaron dando bastante golpe, ¿no? Claro, claro, y entonces esa claridad de visión por parte del dueño, de los accionistas, de los empleados es necesaria, porque si no empiezan las frustraciones. Si en 6 meses el gerente no me pone a que esta empresa sea productiva y yo sea rico, ya no sirve. O en 6 meses el empleado no ha ese maestría, una cosa, ya no me sirve. Espérate, apenas estás diseñando en 6 meses, un año. Entonces, para sentido de pertenencia, claridad de la visión. 2, es importante tener claro el liderazgo dentro de la organización, ¿no? Y entonces mezclamos el líder con el sentido de pertenencia. Lo que te estoy entendiendo un poco es que muchas veces el empleado también termina echándose atrás con una empresa
por la presión del dueño ante expectativas poco realistas. O sea, Sí. yo puedo como empleado querer dar todo por esta empresa, yo quiero que esta empresa crezca, pero el dueño es una pullita, porque él tiene unas expectativas irreales en este momento, ¿no? Y eso me lleva a mí también a terminar rechazando. Es una parte importante cuando el dueño gerente no tiene claro los alcances de su propia empresa y presionan demasiado a sus empleados, seguidores, trabajadores y les demanda una cosa que no puede, ¿no? ¿Podemos hablar de que hay presión buena y presión mala dentro de la empresa? Pudiéramos decir que hay presión buena y mala, yo diría más bien presión indebida, ¿no? No me gusta lo malo o bueno, la dicotomía malo o bueno, sino que hay presión indebida, porque una presión que se puede catalogar como mala, en algún momento puede ser buena, y una presión que se puede catalogar como buena, en un momento puede ser mala. Entonces, yo digo más bien presión indebida. Presionar a una empresa o a un trabajador que dé más, por ejemplo, de la capacidad instalada, es una presión indebida. Unas expectativas de donde la empresa no controla el mercado, por ejemplo, o no controla la situación económica de un país y entonces quieras exigir, es una presión indebida. Presionarle a un trabajador, un empleado, por ejemplo, que aplique o no aplique una nueva tecnología es una presión indebida, más que mala o buena, porque puede ser que el empleado estudió, consiguió algo, vio algo en internet y le dice, oye jefe, ¿qué te parece si aquí podemos aplicar esto? Y entonces el jefe diga, no, no es bueno, así no lo hacemos. Así no lo hacemos, eso pasa cada rato aquí en Venezuela. Entonces es una presión indebida que va a alejar a ese trabajador del sentido de pertenencia. Sí. Dice, oye, no me valoran. Me acuerdo de haber leído de el salario percibido, el salario físico, el salario monetario y el salario emocional. Sí, el salario emocional se puso de moda hace unos 5 o 6 años, tiene vigencia todavía, y sobre todo en economías como la nuestra, donde a veces el salario real no alcanza para cubrir las necesidades básicas. Entonces tiene que haber el salario emocional. ¿Por qué me gusta trabajar en esta empresa? ¿Por qué me quiero trabajar en esta empresa? ¿Por qué me ha agradado seguir yendo a la oficina o yendo al local? ¿Y por qué me desagrada? ¿No? Entonces, también inclusive ahorita podemos tener personas que ganan relativamente bien y no quieren ir al trabajo, no quieren ir a la empresa, porque no hay salario emocional. Y el salario emocional también se reduce o se refiere a este manejo emocional por parte de los líderes o dueños de las empresas y tiene que ver entonces también con esta nueva enfoque de habilidades blandas requeridas hoy en día para el manejo organizacional. O sea que venimos a ver un poco que el liderazgo dentro de la empresa es el que muchas veces o exalta el sentido de pertenencia de un empleado o de una persona que hace vida dentro de la empresa o lo destruye. Sí, indudablemente. Y bueno, tal como refiero en mi libro, el liderazgo es uno de los temas más estudiados y a la vez más incomprendido en las ciencias sociales, ¿no? No hay receta, no hay un método para que se aplique un liderazgo efectivo y exitoso, pero sí está bien desarrollado, bien sustentado cuando el liderazgo es tóxico, cuando el liderazgo es negativo, cómo destruye una organización, cómo fácilmente puede dañar toda una organización. Sí. Entonces, no es fácil construir un buen liderazgo, pero es muy fácil construir un mal liderazgo. Y si yo tengo problemas de liderazgo o tengo problemas de sentido de pertenencia de mis empleados dentro de la empresa, ¿cómo me puede ayudar el coaching? Si yo, por ejemplo, mañana digo, bueno, quiero mejorar esta situación, evidentemente si me he metido hasta aquí es porque no tengo hoy las herramientas adentro de mi empresa para mejorarlo. Por ende, lo más probable es que tenga que buscar a un tercero. Y bueno, estoy escuchando este programa y decido llamar a Norberto Peña. Pregunto, ¿cómo puede Norberto Peña, a través del coaching, mejorar
la estabilidad, el sentido de pertenencia, la armonía dentro de la empresa? Bueno, en primer lugar, a la persona al hacer eso es el primer paso porque está reconociendo que tiene un problema, ¿no? Hay empresas o organizaciones, me ha pasado aquí mismo en la ciudad, que uno llega referido por un socio minoritario o por un amigo y entonces cuando uno llega a trabajar a la organización dice, no, aquí no me hace falta nada de eso, yo sí tengo experiencia, yo sé hacer tal cosa, y nos dan cuenta que hay un problema. Entonces el primer detalle es reconocer que las empresas necesitan atención, las empresas también hay que verlas como un ser vivo, ¿no? Que tiene una serie de características emocionales. Hay ya sustentado bibliografía e investigación que las empresas tienen emocionalidad. Hay empresas que vale la pena uno llega y se siente alegre del ambiente. Hay empresas donde uno llega realmente pesado, triste, muy carga negativa. Entonces, esa emocionalidad debe ser atendida. El coach o el coaching le va a permitir a una empresa primero comprender qué es lo que está pasando, identificar las barreras limitantes que tiene la organización y el dueño o los empleados, alinear los valores, que también a veces hay un distanciamiento entre los valores que están puestos en una cartelera a la entrada de la organización y los que se aplican y los que tienen cada uno de los que hacen vida en la organización. Y además entender, iniciar lo que es la habilidad fundamental del siglo XXI, que es la escucha social. No entendemos, no escuchamos para comprender, sino para responder. No escuchan el mercado, por ejemplo. Entonces, oye, el mercado en Venezuela, por ejemplo, cambia a una velocidad muy rápida. Hace 2 meses estábamos en un despegue, ahorita estamos un poquito lentos. ¿Sí? ¿No? Entonces, el empresario, el líder, el dueño de un emprendimiento debe tener esa capacidad de escucha para evitarse problemas futuros. Cuando no. Entonces, a veces el liderazgo empresarial, organizacional, es muy rígido y entonces parte con lo que escuchó hace 2 años, hace 3 años y se mantiene. Y, oye, no, ya las cosas han cambiado a un ritmo tan violento que ya es otra realidad en diciembre de 2021. Sí. ¿Qué señales debe tener en cuenta o de qué señales debe estar pendiente un directivo de empresa, un propietario de empresa, cuando está en su empresa viendo los empleados? ¿Cuáles serían estas señales o luces rojas que puede él estar pendiente para ver, oye, sí, tenemos problemas a lo interno? ¿Cuáles serían algunos de esos? Bueno, hay señales emocionales, presencia de gritos, por ejemplo. Vamos primero al tip muy práctico. Presencia de gritos. Un jefe que grita, un empleado que grita, un empleado que se gritan entre ellos, ya es una señal inequívoca de que hay un grave problema de comunicación. Y eso sucede, usted puede estar en el centro, en una tienda, comprando y te escuchan los gritos del dueño, los gritos del encargado. Puede ir a la empresa y se escuchan gritos, y después viene la justificación, ¿no? Gritos porque no saben, gritos porque son brutos, gritos porque no me entienden. Entonces, la presencia de gritos ya es una primera señal. Otra, el tema de los horarios, cumplimiento de horarios, tardes para llegar, puntuales para irse, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué te cuesta llegar? Y te gusta tanto irte. Y te gusta tanto irte. La disposición a hacer esas cosas más allá del deber establecido. Normalmente usted se encuentra personas que son expertas para señalar lo que dice su cargo, ¿no? Aunque no esté escrito. Entonces, mi puesto es vendedor, mi puesto es portero. No, tú eres empleado de la empresa. Si hoy necesitamos que dejes de estar en la puerta y vendas, tienes que hacerlo. Y si tú eres vendedor y hoy necesitamos que estés en la puerta, tú puedes estar en la puerta. Entonces, cuando te encuentras también esos especialistas en señalar específicamente cuál es su labor en la empresa, también es una señal de precaución. De precaución, porque hay algo ahí en el liderazgo que no está funcionando. Perfecto. Norberto, el futuro del coaching, ¿hacia dónde va?
Bueno, es una interesante pregunta y la evolución de esta novedosa técnica en Estados Unidos. El coaching el año pasado tuvo una movilización económica alrededor de los 7.000 millones de dólares. Ya es una empresa, ya es una profesión que está entrando en los rankings de Estados Unidos, que empresa que mueve dinero. Ha tenido una evolución interesante en la simplificación de sus maestrías. La del coaching va a evolucionar hacia la mentoría. La mentoría es una figura que no se conoce mucho en Venezuela, que es el saber experto, alguien que tiene un conocimiento, que ya sea teórico o práctico, que ha estudiado mucho, y ese mentor se encarga de guiar a las organizaciones y dirigirlas, ¿no? No es un asesor es otro tipo de persona, un consultor. Mentor es la fase superior. Estoy por escribir algo porque me llama mucho la atención de que aquí en Venezuela se confunde coaching con motivación, con bailecito. Entonces uno ve... Sí, lo que pasa es que hubo un tiempo como de moda donde todo era coaching. Sí, se hizo, ¿no? Moda y le hizo mucho daño a la gente que lo hacía serio. Porque yo me acuerdo de una época donde todo el mundo era coach. Sí, así es, y certificaciones de 40 horas, 50 horas, certificaciones express que no cumplen los estándares mínimos. Y se ha hecho, como te digo, se ha construido esa imagen de que el coaching es bailar, que el coaching es terapia, de que el coaching es hacer una serie de actividades lúdicas que son parte de otro tipo de formaciones, pero que no es la esencia del coaching. El coaching tiene una esencia fundamental que es el acompañamiento a organizaciones, a empresas, a personas, para que den lo mejor de sí, para descubrir sus potencialidades. Y entonces, eso tiene que ver más con el proceso reflexivo, eso tiene que ver más con el proceso comunicacional, cómo te comunicas contigo mismo, que con estas actividades de baile o de motivación, que pueden ser muy buenas para otro tipo de cosas, sí, pero no es lo que se requiere. Por ejemplo, y que pueden ser parte de... Pueden ser parte, pero no es la esencia, Porque si tú te contratas a una empresa petrolera, por ejemplo, y quiere mejorar las capacidades de su equipo de liderazgo, 50 líderes, malamente puedes llegar a ellos poniéndolo a bailar merengue, a bailar joropo, porque, oye, un momentito, cómo yo dirijo, cómo yo me enfrento a tal situación. Hay que darle herramientas de liderazgo y de oratoria, de comunicación que son distintas. Pues que dentro del marco de una formación tengan los momentos de relax, tengan los momentos de diversión, chévere, pero no es la esencia del coaching. Eso ha hecho daño a la profesión y pues el mercado creo que se ha ido encargando de dejar a un lado ese tipo de propuestas. En algunos países como España y en Argentina, el coaching ha dado paso hacia la profesionalización universitaria, ya se están desarrollando diplomados, maestrías y en algunos casos hasta carrera universitaria, ¿no? Para darle una estructura más rígida, sólida desde el punto de vista universitario. El coaching tiene mucho espacio todavía por crecer en Venezuela. El tema de las neurociencias toma papel fundamental. Por ejemplo, en el tema electoral, ahorita lo acabamos de ver en el caso de Brasil, de las elecciones hace 15 días, como el aspecto de la neuropolítica y del coaching político evidenció como, por ejemplo, el día del triunfo, el día de las elecciones, la gente de Lula que ganaron la elección estaban todos muy tristes, deprimidos, porque no triunfaron a pesar de sacar 48%. Y la gente de Bolsonaro, que no ganó, pero que sacaron más votos de lo que pensaban, entonces estaban contentos, alegres y ganaron por gobernaciones, ganaron mayoría. Entonces ellos estaban muy contentos. Entonces la neurociencia, oye, aquel que ganó está con ánimo de perdedor y aquel que perdió está con ánimo de triunfo. Norberto, quien vaya, nos está escuchando y dice, bueno, yo quiero ir al foro, quiero escuchar la ponencia de Norberto. ¿Qué herramientas se puede llevar al terminar, Norberto, de exponer? Bueno, mi primer objetivo es que la persona, profesionales, gremiados, empresarios que vayan al foro económico,
el primer objetivo es que se lleve una autorreflexión profunda de cómo lo están haciendo en su empresa y en su liderazgo. Ese es el primer objetivo. Sacudir esos cimientos que tengan ahí y digan, wow, yo creo que no estoy haciendo las cosas como debería ser en mi empresa o como lo debería ser en mi organización. Ese es el primer gran logro que aspiro a tener. Segundo, darle 3 o 4 herramientas muy prácticas para que llegue y evalúe el sentido de pertenencia de su organización. Y tercero, pues los tips para mejorar, después de haber hecho la evaluación, cómo mejorar el sentido de pertenencia. Y sobre todo la importancia del sentido de pertenencia, porque también es un temazo aquí en Maturín de que muchos propietarios, líderes, pues cuando se le plantea este tema, dice, el que se quiere ir, que se vaya. Ahí está la puerta. Ahí está la puerta, a mí no me hace falta. Sí, pero sí te hace falta porque si tienes a alguien que ha formado, en el cual has invertido recursos, tiempo, lo hace bien, entonces lo vayas a perder por un arranque. Es que cuando estábamos hablando de las señales, a mí se me venía a la mente que una de las principales señales a tener en cuenta es la alta rotación de personal. Si tienes una alta rotación de personal, es que algo está pasando al interno. Indudablemente, y te hace una señal de que el problema no está en las personas que se van, el problema está en las personas que se están quedando, en los que están dirigiendo. Entonces, cuando sucede esos casos, inmediatamente te dice el dueño, gerente, líder, es que aquí la gente no sirve, tengo que votarlo. Oye, pero revísate cuántas personas has despedido en los últimos 3 años, cuántos supervisores has votado, cuántos gerentes, cuántos empleados. Entonces son señales que hay que revisar. Y que te sale más barato contratar de repente los servicios de un coach o de un experto. Vamos a decir nada más coach, pero un experto que te ayude, porque la formación de cada uno de estos empleados que se te está yendo te está costando plata. Claro, y tiempo en la reposición de ese personal. Y te da también una mala imagen. Quizás aquí en Venezuela aún estamos incipientes en eso, pero en Europa, Estados Unidos, es de prestigio para una empresa decir que su personal tiene 20 años, 30 años, que iniciaron. Es que hay un ranking, ¿no? Hay un ranking de las mejores empresas para trabajar, lo sacan anualmente en Estados Unidos, y de hecho las empresas en esos países destacan muchísimo cuando una persona dura muchos años. Yo me acuerdo estar en una franquicia estadounidense aquí en Venezuela y ellos daban premios. O sea, el que duraba 5 años tenía un premio X, el que duraba 10 años otro tipo de premio, el que duraba 25 años otro, porque buscan precisamente que la persona se mantenga mucho tiempo, porque ya va convirtiéndose en experto, y un experto adentro de la empresa les vale. Sí, muchísimo. Y en España, por ejemplo, estas personas mayores de 50 años que se jubilan bueno, hay un debate interesante en España porque el gobierno, allá es socialista, quiere disminuir la edad de la jubilación para que a los 50 años te jubile, y la mayoría de las personas de esa edad están diciendo, no, yo puedo seguir hasta los 65 años, puedo seguir hasta los 70 años. Entonces las empresas están haciendo estos proyectos de mentoría para seguir usando esta fuerza laboral que está altamente capacitada, que tiene alta experiencia, que quizás no maneje tecnología, correcto, pero cuando se presentan los eventos sabe cómo actuar porque ya vivió una experiencia parecida hace 20, 30, 15 años y sabe qué hacer, ¿no? Y eso es algo que las empresas en Venezuela les falta. La mayoría de las empresas aquí, el dueño sí tiene 20 años, 10 años, o en algunos casos ha cerrado y abierto infinidad de negocios, pero su personal no pasa de 5 años, no pasa de 4 años. Norberto, una persona que nos esté viendo, que desee contactarte, ¿por qué medios lo puede hacer? Bueno, en mis redes sociales, en Instagram, Maturín Coaching, igual en Facebook, igual en el Twitter, ahí como Maturín Coaching, Norberto Peña, pueden dejarme un mensaje vía directo y inmediatamente les responderé para que sí lo responde, no pasa como muchas personas en Instagram, en Twitter, que les mandan mensajes y no responden. De hecho, así nos conocimos, conversando sobre los artículos. Bueno, y esa es una experiencia que siempre pongo en relevancia para los que nos están viendo en las redes sociales.
que en Venezuela hay poca cultura para responder mensajes de redes sociales. He tenido la oportunidad de conocer importantes escritores, coaches, políticos de América Latina y de otros países. Cuando les escribo y en menos de 2 horas, él o sus equipos responden inmediatamente y dan la información que uno desea. Aquí en Maturín, me pasó la semana pasada, pregunté por una cámara digital a 2 tiendas de aquí de Maturín y todavía estoy esperando que respondan el mensaje por el internet. Y seguramente el eslogan es "Somos la mejor tienda", porque ese es otro temazo, ¿no? Pero lo dejamos con la próxima conversación. Yo por lo pronto me despido deseándoles un muy feliz día y espero que nos acompañen en un futuro programa de Magnates TV y en el primer Foro Económico Maturín 2022. Muchas gracias, tengan un feliz día. Excelente. Es un gusto para que... Espero que ahora